la secuencia de eventos, cómo sucede la falla. Bueno, después de haber pasado varias horas en pruebas de turbina con el generador girando pero no energizado, se realiza la primera sincronización y la toma de carga hasta operar en carga base, que es la potencia máxima del generador, en una rampa, digamos, de ascenso de toma de carga que duró aproximadamente casi una hora. Y luego estuvimos un periodo en carga base en potencia máxima con el generador por aproximadamente una hora más. Ahí se manifiesta un fenómeno de vibraciones más relacionado con la reparación de la que estábamos saliendo, entonces hace una reducción de carga del máximo de potencia en el que estábamos en ese momento de 55 megas a un mínimo técnico que se llama de solamente 30 megavatios, y 8 minutos después aproximadamente se produce la desconexión intempestiva de la unidad por activación de las protecciones eléctricas de generador, específicamente por la protección 87 o diferencial de generador que se le llama. Adicionalmente, la protección 87 también aparecen las protecciones 64 y 21, la 64 que es una protección de estator a tierra y la 21 que es una también de estator en base a impedancia. De hecho, ya al tener en un panel de protecciones, 3 protecciones distintas, ya se asume que es una falla real, que no es una falla o de instrumentación o por perturbación externa, porque no solamente ha alterado la protección diferencial, que es la 87, sino las otras 2 protecciones, y todas ellas utilizan elementos de captura de señales de lugares distintos de la máquina, ¿no? Los PTs y CTs, en realidad los CTs que utiliza la 87 no son compartidos con los CTs y PTs que utiliza la 64 ni la 21. Entonces ahí al ver el panel ya se puede confirmar una falla real, y lo mismo en cuanto se va al sitio ya se observa el hollín en la periferia, por ejemplo, de las tapas. Alrededor de los pernos pueden ver la línea negra, el puntero no es muy claro, pero ya se observa hollín. Entonces estábamos lidiando con una falla, un fenómeno de falla real. Entonces realiza, lo primero, empezar a destapar el equipo para evaluar inicialmente cuál era el alcance del daño presentado. Ahí ya se retira la tapa de uno de los lados del generador, se retira la tapa del otro lado. La claridad de la luz es un poco baja, pero si pueden ver en la imagen izquierda está todo blanco. Mucho mejor, gracias. Como pueden ver acá, digamos, este es el devanado de estator y está todo blanco. Este de aquí ya está todo negro, eso lo podemos ver mejor en la siguiente imagen, ¿no? Acá ya vemos el mismo devanado, pero aquí vemos, por ejemplo, las huellas de alguien que simplemente puso la mano para ver la cantidad de hollín. Entonces la cantidad de hollín era bastante significativa. Esto es ya entrando un poquito más a fondo, ubicar la zona específica donde se encontraba la falla, y se ve también ya inicialmente todo el daño que se ha generado en la periferia. Esa es la zona puntual donde se presenta la falla, ¿no? Vemos que hay material fundido y toda la aislación está perdida en esa zona. Se puede ver también parte ya del cobre mismo del devanado de estator. Entonces son imágenes similares, es un poco un acercamiento en que se ve cómo el arco que ha producido la falla en realidad ha llegado a fundir parte del cobre. La localización dentro del generador mismo se encuentra en los cabezales de bobina, que se le llama, que es esta zona. Todo el estator comprende esta parte y es una circunferencia, pero estos se llaman cabezales de bobina, y esta es la zona donde se detecta la primera zona de falla, ¿no? Localizada en la parte inferior a lo que se vendrían a ser más o menos las 7 horas. Ahora, inmediatamente después de eso, las acciones a tomar, bueno, hay que hacer una evaluación general del generador. Para ello hay que remover el rotor para poder evaluar. Si no hay otra falla interna en el generador, hay que remover el rotor. La remoción del rotor es una tarea que no es común, se suele hacer aproximadamente cada 7 o 8 años. Déjeme ver un segundito. Cada 7 o 8 años, porque bueno, es una tarea de carácter mayor. Un poco ahí brevemente, mientras seguimos avanzando, pueden ver las tareas que involucran la remoción del rotor. Estamos hablando de un rotor de aproximadamente unas 30 toneladas.
en que está embebido, digamos, en la parte del estator con una luz que es el entrehierro, que se llama de aproximadamente 2 centímetros. Entonces hay que sacar esa pieza de gran tamaño y gran peso sin dañar el estator, y para eso hay que hacerlo deslizar sobre el mismo devanado sin dañarlo. Entonces es una tarea que requiere cierto cuidado, digámosle así. Paralelamente a lo que se va removiendo el rotor, ya se va haciendo las gestiones de analizar opciones de reparación. En primera instancia se contrata una empresa extranjera para que envíe un especialista que llegue para la remoción del rotor y poder evaluar el daño y las opciones que tengamos en cuanto a reparabilidad misma, ¿no? Entonces, si se fijan acá un poco, el proceso en sí es armar una serie de estructuras de apoyo y luego deslizar el rotor para afuera, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Para ellos generalmente se necesita utilizar herramientas especiales o fabricarlas para poder sacar el generador, ¿no? Afortunadamente en este caso se tenía desde el montaje la herramienta de extracción del rotor, lo cual ahorró bastantes días en lo que hubiera sido una fabricación de una herramienta o traer una herramienta de afuera para realizar la remoción. Ahí vemos saliendo el rotor en sí no sufrió ningún daño, pero permitía esa remoción, el acceso al devanado estatórico para una inspección general y ver si la zona de falla detectada en la inspección preliminar era la única o si es que habían otras fallas en el interior del equipo. En la inspección inicial, que es un poco el proceso que se hace generalmente cuando hay una falla, y especialmente una falla de gran relevancia como esta, en un equipo de mucho impacto y de mucho costo dentro del sistema eléctrico, hay que recolectar todas las piezas que se van hallando durante la inspección, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se encuentra una pieza en medio de la zona de estator, hay que recolectarla, inspeccionarla, se hace un análisis micrográfico también para determinar qué material es y de dónde proviene, ver si está ahí por un efecto post-falla o si es un efecto pre-falla o algo que tenga una relación que pueda ayudar en el análisis causa-raíz, ¿no? De la misma forma, todas las piezas que se van encontrando van siendo analizadas, de dónde se las encuentra, de a qué lugar pertenecen, y si es que no se logran identificar, ver, como les decía antes, si es que tienen alguna relación o no, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, es un separador de fibra, se puede determinar, esta es una parte de la pieza encontrada al centro del generador en una ubicación que no es normal, y este es un pedazo de una pieza de la aislación en la zona de falla, entonces se determina que es de esa zona, pero también posteriormente determinamos que ese ha sido un fenómeno post-falla, la pieza ha sido llevada ahí por el flujo de aire posterior a la falla y no tendría relación directa con la falla. En cuanto al mecanismo de falla, este es el diagrama del devanado, en que se ven las tres fases, y toda esta zona centrales son las partes de las barras del devanado que están dentro de las ranuras del estator, y toda esta es la parte que queda colgando en la periferia, lo que se llaman los cabezales de bobina, y estas salidas de acá son las salidas que van hacia las fases de las salidas de cada una de las fases hacia los bornes mismos del generador. En el caso de la falla, nosotros hemos tenido el arco justamente en en una de las terminales, que es la de salida de una de las fases hacia la caja de bornes, y una de las esquinas de empalme de otra de las fases. En este caso, puntualmente, entre la fase B y W, el arco principal que se encuentra, se detectan dos arcos, uno entre la fase W, entre la salida hacia la fase B y W, mejor dicho, y un arco secundario posterior al primario, en que se va hacia la fase W también, pero hacia otra vuelta del devanado. Que eso es lo que vemos en esta otra imagen. ¿No? Lo que vemos en el gráfico. Entonces aquí vemos la fase W, la otra fase W, esta es de acá, la que está con las letras verdes sería esta, la del arco secundario es esta otra, y la salida de la fase B es esta de acá. Entonces se produjo un arco primero inicialmente entre estas dos fases, y luego salta un arco ramificado hacia la misma fase W, pero una vuelta más allá.
Para esa etapa ya se tenía el especialista que debía dar la evaluación del generador y determinar, digamos, las opciones de reparación. Entonces se solicita una medición inicial de lo que es resistencia de aislación, que se llama, que es básicamente medir la resistencia que tiene la aislación del generador con respecto a la masa o a la tierra, digamos, de la carcasa del mismo. Este es un indicador de la salud en realidad o del estado de la aislación. En la primera medición se observa que en la fase U se tienen valores relativamente normales de aislación, pero las fases B y B doble se encuentran en un corto franco hacia tierra. En ese momento directamente el especialista extranjero contratado para el análisis nos dice, ok, el generador tiene una falla franca y debe ser reemplazada todo lo que es el devanado de estator, o sea, que reemplazar todas las barras, que es una práctica que significa mantener el estator, mantener todo el núcleo, pero se sacan todas las barras y se reemplazan por barras nuevas con aislación nueva. Entonces esa postura inicial no agrada mucho al cliente que venimos a hacer nosotros, digamos, si queremos un poco ahondar y ver el tema de la falla. Entonces empezamos con inicialmente limpiar la zona de falla, ¿no? O sea, ver que el fenómeno de resistencia de aislación con una comunicación franca entre las fases y tierra no sea producto únicamente de la zona de falla. Entonces empieza un proceso de limpieza manual de esa zona y se ve cómo empieza a evolucionar los valores, ¿no? Cuanto más alto el valor en ohmios de resistencia, es el más adecuado. Obviamente hay casos en que un valor demasiado alto de resistencia puede representar una aislación muy seca, cosas de ese tipo, pero aquí lo que veíamos es una evolución de un corte franco hacia un incremento de la resistencia solamente con la limpieza. Y una vez después de haber transcurrido aproximadamente 5 días de limpieza manual muy artesanal en la zona, se ve que ya se obtienen valores del orden de medio giga, que son prácticamente válidos incluso para operar la máquina desde el punto de vista del manual del fabricante. Obviamente se sabe que hay una apertura y una pérdida de la aislación, pero ya refleja que el estado del resto del generador es bueno y que la zona de falla es la que está contribuyendo únicamente al diagnóstico crítico del generador. En ese momento se determina terminar los servicios con el contratista contratado para la evaluación inicial, buscar otras alternativas. Se busca alternativas de otras empresas, también en el extranjero, especialmente por el tema de que ante la eventual necesidad de reemplazar barras del estator o el estator en su conjunto, no existen proveedores locales para ello. Paralelamente a ello se va haciendo un avance en lo que es evaluar exactamente cuál era el daño. Entonces ya una vez removida la parte de suciedad y viendo la evolución, se empieza a limpiar toda la zona hasta tener el cobre totalmente libre, ¿no? En la evolución de esta, fuera de la limpieza, lo que se ve es una pérdida de material significativa en cuanto a cobre, o sea, fuera de lo que es la aislación que se ha dañado, también se ha perdido cobre que se ha fundido en la zona de falla, ¿no? Entonces, ese cobre fundido, que es el que vemos en esta imagen, vemos aquí hay una especie de lengua que es toda una cavidad de cobre perdido, tanto en este sector como en la otra fase. Aquí se ve también todo este triángulo, digámosle así, que también se ha perdido material. Entonces, se debe evaluar cuánto cobre se ha perdido y si es necesario o si esto influye o no en la capacidad del generador mismo en cuanto a cuánta potencia puede generar, que está ligada a cuánta corriente puede circular por esa zona del cobre, ¿no? Y eso está muy ligado a la sección de cobre que se pueda haber visto afectada. Se empieza a quitar y a remover lo que es la resina. Esta zona es una zona envuelta en resina, una resina epóxica, entonces empieza a remover toda la resina epóxica. Y durante la remoción de la resina epóxica empiezan los primeros hallazgos. Al remover la resina y los capuchones de resina, o sea, se pone una especie de capuchones, calzoletas que se llaman, que es una especie de recipiente que va sobre los empalmes y luego se llena de resina epóxica. Esos capuchones, al momento de sacarlos, en la parte del capuchón inferior de la misma zona de falla, empezamos a ver cavidades y porosidades, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes, existe un hueco. La falla se ha dado en la parte opuesta a lo que estamos viendo, pero es el mismo capuchón. El mismo capuchón presenta una cavidad.
Aquí podemos ver una sección del capuchón en que vemos que hay una cavidad que prácticamente no tiene, no habría tenido nada de material en todo su espesor. Esto lleva un poco a una primera hipótesis de que si es que habría una cavidad similar en la zona de falla, podría haber sido una contribución. La pregunta es, ¿esa cavidad es una cavidad producto de la operación, producto de la falla, o una falla de fábrica? Al encontrar esta cavidad en la parte opuesta a la zona de falla, esta no ha estado ligada a la falla en sí, entonces no es una cavidad producto de falla. Podría ser una cavidad producto de la operación del tiempo. Hay un fenómeno que se llaman descargas parciales, que ante niveles de tensión altos, generalmente arriba de 6.6 kilovoltios, es un generador de 11.5, arriba de 6 kilovoltios generalmente empieza a aparecer un fenómeno en los generadores y en otros equipos eléctricos que se llama descargas parciales, en que las pequeñas cavidades, por ejemplo, hasta que haya un pequeño poro, van a tener un potencial entre sus dos extremos, un potencial eléctrico. Ese potencial, el momento que se ioniza el aire que está dentro de esa cavidad, se puede llegar a romper y se genera una descarga entre esos dos niveles de potencial que no son extremos, no es de todo el total del nivel de tensión del generador, pero que van generando descargas que pueden hacer evolucionar una pequeña porosidad en una cavidad más grande con el paso del tiempo. Entonces podría ser una cavidad producto de descargas parciales con evolución del tiempo o una cavidad producto de una falla de origen y de fábrica. Ahí podemos ver un poquito más, ¿no? Cómo es realmente un hueco existente en la parte en realidad de resina que está dentro de la fibra. Otro de los hallazgos que se presenta es la distancia. La distancia, aquí ya tenemos el cobre expuesto y la distancia entre las dos fases en el punto exacto donde se ha iniciado el arco es de aproximadamente 12 milímetros. Observando el resto de los empalmes existentes en el generador, se ve que todos ellos están alrededor de 25 milímetros, 30 milímetros y este tiene 12 nada más. O sea, había una cercanía mucho más acentuada que en el resto de los empalmes en el generador. Se hace una observación también, no directa porque está cerrado, pero viendo la distancia con aislación completa se va restando los espesores que habrían y se asume una distancia entre cobre-cobre. Se hace lo mismo en otro generador gemelo que se tiene en la central y también se observa que el caso de la zona de falla es la de menor distancia entre todos los empalmes existentes, tanto en el generador como en el generador gemelo. Tomando en cuenta esos 12 milímetros más el espesor de aproximadamente 3 milímetros que tiene la capa de fibra de vidrio, que es la calzoleta que les decía que es el recipiente donde va la resina, y una eventual cavidad ya sea de fábrica o operativa en la parte de resina, podrían contribuir al proceso de falla en sí. Volviendo un poquito a lo que era el proceso de reparación, como alternativas, la primera, la más crítica, sería un reemplazo del todo el devanado estatórico. Esto estaríamos hablando de varios meses, posiblemente hasta llegando a un año en el suministro. Teniendo suerte podría ser entre 8 meses a un año, un costo muy elevado y también, digamos, si es hay un factor que fue determinante en el camino en que se tomó en esta reparación, es que este generador es un generador GBPI que se llama. Este tipo de generadores son generadores en que son el Global Vacuum Pressure Impregnation, que se llaman, que es, la resina se le impregna al generador en todo el conjunto, o sea, se arma el generador completamente, se sueldan todas las terminales, todos los empalmes que hemos visto, se llena, de resina la zona de empalmes y luego se impregna toda la resina epóxica en un proceso de vacío, pero global, de todo el conjunto del generador. El generador es prácticamente zambullido en resina y luego pasado al proceso de curado. Eso hace que se tenga generadores muy fiables en cuanto al deterioro paulatino de aislación, pero con la desventaja de que el momento que hay que reemplazar una barra, remover las barras es sumamente difícil. Seguramente muchos de ustedes han trabajado alguna vez con el Poxipol, que básicamente es una resina epóxica de 2 componentes. Los aislantes estos son resinas epóxicas muy similares. Entonces sacar una barra que está prácticamente pegada al estator es muy difícil y se corre mucho riesgo de dañar el estator completo, lo cual involucraría, si se presenta un daño durante la reparación al tratar de sacar una barra,
reemplazar todo el generador, y ahí ya podemos hablar de 2 o 3 años y qué sé yo, un costo de indisponibilidad y de reparación de muchos millones de dólares. Entonces, esa opción es la que menos se quiere manejar, pero es la primera que planteó el consultor que vino para diagnosticar el tema. Otra segunda alternativa era reemplazar solamente algunas barras afectadas, ver si hay 2 o 3 barras afectadas, reemplazar solo esas. Las desventajas están en el mismo caso, o sea, el tiempo de fabricación de una barra o de 40 barras va a ser el mismo, también prolongado. El tiempo en sí de reparación va a ser un poco menor en este caso, ¿no? Pero también sigue existiendo el riesgo de contingencia al remover la barra, de que se genere un daño ya también en la chapa o el núcleo del generador y se tenga que reemplazar todo el estator. Una tercera alternativa que se maneja es la reparación de la zona afectada sin reemplazar las barras. Es decir, tratar de reponer toda la aislación en la zona afectada, pero manteniendo la barra. Inicialmente no encontramos ningún contratista buscando, obviamente no tenemos contratistas locales para ello, pero buscando inicialmente Europa y Estados Unidos, que era con los primeros contratistas con los que estábamos hablando, no se encuentra ninguno dispuesto a ello. Siguiente opción, vamos bajando un poquito hacia la parte de Centroamérica, algún contratista de mucha experiencia de México, igual opta por la opción de reemplazar barras. Finalmente encontramos un proveedor mucho más pequeño, casi, digamos, una empresa casi familiar en un país vecino que está dispuesto a más o menos seguir el camino que queremos seguir de una reparación de la zona. Si esa reparación de la zona evidentemente no tiene éxito, tendremos que continuar al camino posterior, ¿no? El riesgo básicamente de esa tercera opción es que podría no representar una opción de largo plazo, ¿no? Si fuera que el fenómeno de falla ha sido ocasionado por un deterioro de la aislación. Si hay un deterioro de la aislación, ese deterioro puede ser generalizado y la falla se ha presentado en esta ocasión en un punto y en otra ocasión posterior se puede presentar en otro punto. Entonces es importante al momento de decidir saber si uno tiene o no tiene deterioro de la aislación. En lo que se va haciendo de inspección y se inspeccionan un poco algunas zonas periféricas a la falla, se trata de buscar el mismo fenómeno de cavidades en otras zonas. No se encuentra más que en la zona esa de la parte de falla. El resto de la resina se la ve en buen estado. Existen cavidades, pero cavidades menores, lógicas de la fabricación, pero no de la magnitud que se tiene. Entonces empezamos a asumir que la falla podría haber sido resultado de una cavidad, origen desde la fabricación del generador. El generador fue fabricado el año 95 aproximadamente, o sea, hablamos de, y esto sucedió hace 2 años, o sea que hablamos de prácticamente 20, 21 años de servicio, ¿no? Lo cual es raro decir una falla ligada a fabricación 21 años después, es poco probable. La mayoría de las posturas es no, debe ser un deterioro de la aislación. Nuestra postura era que podría ser una falla de origen y luego un poquito lo corroboramos con una serie de ensayos en las resinas, evaluar la zona, todo, y analizar también la posición. La posición en la que ha sido llenada ese capuchón de resina es una posición bastante incómoda, muy sujeta a una deficiencia de llenado. No es fácil tener un mal llenado en esa zona, más el hecho de inspeccionar otras zonas y ver que la resina se encuentra en buen estado, nos da un indicador muy probable de que no se trate de un deterioro de operación o de tiempo de operación, porque cuando es deterioro de operación generalmente es generalizado. Lo que uno muestre en un punto de la aislación lo va a poder validar en otras zonas y en este caso no se daba de esa forma. Se establece en base a la tercera opción, que es la que se determina tomar de una reparación sin reemplazo de barras, se establece un alcance tentativo que es inicialmente, bueno, continuar con lo que era la limpieza y una vez concluida la limpieza manual que había estado dando buen resultado en cuanto a mejorar los valores de las pruebas eléctricas al generador, se analiza la opción de realizar una limpieza criogénica, que es básicamente utilizar CO2 o hielo seco, que es proyectado a alta presión contra el devanado y se va limpiando todo eso. O sea, el hielo seco impacta las zonas que se quieren limpiar y básicamente se va capturando la suciedad y se va volatilizando al ambiente. Entonces, un método común de limpieza en generadores y otros equipos delicados en que no se quiere un ataque mecánico hacia la parte a limpiar. Entonces se determina hacer limpieza inicialmente manual y luego continuar con un proceso criogénico
del CO2 blasting, que se llama, que es un arenado de CO2, también se le suele llamar. Luego, restituir el cobre perdido. Hemos visto que se ha fundido cobre, entonces hemos perdido las secciones que están encargadas de transportar la corriente en esas barras, entonces hay que reponer el cobre, ¿no? Y para ello el método normal, digamos, de hacer este proceso es el mismo que se usa para realizar los empalmes, que es utilizar una aleación de cobre-plata que tiene un punto, digamos, de fundición ligeramente menor en base a aditivos como fósforo y algunas cosas más, y que permite rellenar la zona, pero sin tener que calentar excesivamente tampoco la pieza, lo cual podría generar un daño en la aislación. Luego, la siguiente etapa sería reponer los capuchones dañados y volver a llenar la resina a la zona de falla, ¿no? Para ello habría que fabricar los capuchones en fibra de vidrio y rellenarlo con resina epóxica, que es el método mismo realizado en fábrica. Y posteriormente la pintura exterior de aislación y de acabado final externo. En cuanto vamos a realizar los trabajos, se van realizando unos ciertos cambios a ese alcance tentativo que los vamos a ver después. Aquí empieza un poco lo que es la limpieza. Aquí hay un pequeño video también, si quieren, si interesa ver lo que es la limpieza criogénica. No, ahí estamos básicamente limpiando lo que es la zona de falla inicialmente, luego el proceso se va a realizar a toda la periferia, pero inicialmente lo que interesa es limpiar totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es este? Es un equipo que a presión proyecta el hielo seco, CO2, contra la superficie y va generando la limpieza sin generar un desgaste o una pérdida dimensional mecánica en la pieza que se está limpiando. ¿Lo puedes poner con? De esa forma, durante todo el proceso de limpieza, se van tomando también paralelamente mediciones y realizando ensayos eléctricos al equipo. ¿No? Aquí se ve un poco la evolución de cómo queda después de la limpieza, en que ya se ve el cobre totalmente libre, digamos, de contaminantes o de partes. Y también podemos ver un poquito los valores de evolución de esa limpieza desde un punto de vista de mediciones eléctricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fase U, que era una de las que no estaba involucrada en la falla, con solamente limpiar el generador, hemos evolucionado, bueno, en mediciones de 30 segundos de 1.7 gigas, casi al doble, a 3.5, solo con la limpieza. Y luego vemos en las fases ya de falla que la evolución también es similar. Por ejemplo, en la fase W habíamos partido de limpieza manual con 946 megas y llegamos a 2.7 gigas. Estos valores de acá ya son valores para poder aceptar desde el punto de vista de resistencia de aislación, aceptar para su uso normal en operación a cualquier aislación de un generador. O sea, aquí obtenemos ya valores que tienen, que permitirían poner en servicio la máquina. Si uno se nublara, digamos, y dijera no existe la falla y no existe esa falta de aislación, uno puede poner en el equipo el servicio porque este ensayo está diciendo que el estado de la aislación es bueno. Obviamente sabemos que existe una parte que hay que reponer la aislación porque si no esa parte misma va a fallar, pero nos da una integridad que valida también un poquito el análisis de que tenemos una aislación en buen estado en el resto del equipo. Dentro de la reparación, que no estaba previsto en el alcance, pero entra como una propuesta intermedia durante los trabajos, es ampliar esa distancia que habíamos mencionado que era muy corta y que se había visto que era la más corta de todos los empalmes de la máquina, ampliarla. Entonces habíamos partido con 12 milímetros y se hace una especie de redondeado en las esquinas de las dos fases involucradas para llegar a 28 milímetros con muy poca, o sea, maquinando muy poco equipo. Es un acercamiento de cómo estaba originalmente. Esa es la distancia donde se ha producido el arco de falla y con el redondeo llegamos a prácticamente duplicar esa distancia, lo cual es una medida preventiva para evitar una falla futura en el mismo lugar.
Luego también habíamos dicho que íbamos a hacer un rellenado de la sección de cobre, del cobre perdido. En este caso se determina y se hacen mediciones de la sección y se ve que todo el cobre perdido no había afectado la sección de conducción del devanado. Es decir, o sea, se había perdido cobre, pero en una zona en la que por ser empalmes teníamos cobre excedente. La sección de conducción de los electrones de conducción de la corriente en el conductor no había sido afectada. Entonces se pone en la balanza dos fenómenos: podemos rellenar y volver a tener el cobre en las cantidades originales, con el riesgo de que el calentamiento de la soldadura que se requiere hacer o del aporte de material que se requiere hacer pueda tener un efecto negativo en la aislación aledaña. Y eso podría llevar a una contingencia también de tener que remover una barra. Si bien estamos a una distancia de más o menos 60, 70 centímetros de la ranura, pero si el calentamiento llega a dañar la zona de aislación de una de las ranuras, ya obligaría a sacar la barra. Al ver que no ha habido pérdida de sección, no va a involucrar tener que reducir la capacidad del generador, por lo cual se determina rellenar los espacios, pero ya no con conductor, sino con resina epóxica misma, simplemente por un tema de forma de rellenado. Entonces, el primer trabajo de reparación en sí es llenar las partes de resina, para luego trabajar con lo que sería un encintado con una cinta termoaislante que se llama, que es un proceso distinto al que originalmente se había estimado, de hacer el mismo proceso de fábrica, de utilizar los capuchones y llenarlos de resina. Entonces, como se ha hecho el análisis y se tiene una hipótesis bastante sustentada de que el fenómeno de falla ha estado relacionado a la cavidad, y la cavidad ha sido un defecto de fabricación por la incomodidad de poder hacer un buen llenado en esa zona, se dice: ¿por qué vamos a entrar al mismo fenómeno corriendo el mismo riesgo de tener una cavidad nuevamente? Lo que vamos a hacer es utilizar otro proceso que vendría a ser un encintado. Entonces, toda esa zona se encinta con una cinta termoaislante de alta tensión, obviamente, que es una cinta embebida en resina que se la va calentando y va derritiendo la resina hasta llegar a cubrir, digamos, toda la zona, ¿no? Aquí vamos a hacer rápidamente el proceso ¿no? Después de haber rellenado, se encinta, ya no son los capuchones que teníamos originalmente, sino que es un envoltorio de cinta y resina. Posteriormente a eso se masilla toda la zona por encima, simplemente para darle la rigidez superficial similar a la del resto de las barras, ¿no? Y se empieza el amarre y el masillado epóxico que les decía. Adicionalmente, se aprovecha la oportunidad para también hacer una pintura semiconductora en las salidas de barras para evitar fenómenos de descarga parcial. Esto no estaría ligado a la falla, pero aprovechando que se está trabajando en la zona, se añade una capa de pintura semiconductora en las salidas de barra, que es donde generalmente se suelen presentar fenómenos como el que les comentaba de descargas parciales. Es también como actividad preventiva paralela a lo que fue la reparación, y posteriormente una pintura de barniz dieléctrico a todo el generador completo, que es simplemente la capa externa superficial de acabado y de protección menor, digámoslo así. Esa es la pieza acabada. Un poquito ya pasando al alcance ejecutado, vemos las pequeñas variaciones que hemos tenido con lo que era el alcance original, que básicamente ha sido, en lugar de restituir el cobre perdido, hacer rellenado con masilla epóxica, y en lugar de utilizar los capuchones y la resina, hacer el uso de cintas de aislación y aplicar la pintura a todo el estator en lugar de solo a la zona de falla. Para validar el generador se ha realizado un ensayo, que es el ensayo HiPOT, que se le llama, o el de alto potencial, que es un ensayo en corriente continua de alta tensión. El generador trabaja a condiciones nominales en 11.5 kV de alterna, y lo que se hace en un ensayo de HiPOT, se aplica una tensión de aproximadamente 2.2 veces la tensión nominal, pero en corriente continua. O sea, se aplica al generador una tensión de 22, aproximadamente entre 22 a 23 kilovoltios, para asegurarse que no haya ningún punto débil en la aislación donde pueda fallar el equipo. Entonces, de esta manera, al estar aplicando una tensión de más del doble, en realidad, de la tensión nominal, aseguramos de que en funcionamiento normal y perturbaciones que puedan generar picos de tensión no haya una falla por un punto débil. Esta es una prueba de pasa o no pasa. Si es que el generador tiene un punto débil, el generador va a fallar durante la prueba y va a necesitar ser reparado. No es una prueba de diagnóstico, sino más de pasa o no pasa, pero que valida la integridad de una aislación. Luego vienen varios ensayos eléctricos que no los vamos a tocar en detalle, pero se mide la resistencia óhmica de devanados. Esto es para asegurar que el conductor
en todas sus fases esté parejo. Es decir, si hubiéramos perdido cobre, por ejemplo, que sea parte de la sección de conducción de corriente de una de las fases, veríamos un cambio en la resistencia óhmica de esa fase, lo cual no se llega a apreciar. Ya un poquito entrando al análisis de causa raíz, que ya lo hemos ido hablando un poco en el proceso de la charla, vamos a añadir un factor más adicional a los dos que habíamos visto. Habíamos visto una cercanía más acentuada en la zona de falla entre las dos fases, que vendría a ser una cercanía origen de fábrica. Habíamos visto la cavidad existente en una zona cercana a la zona de falla, que posiblemente podría representar a una cavidad similar en la zona propia de la falla. Y adicionalmente hay un tercer fenómeno, que es el posible acercamiento adicional entre esas dos fases durante la operación. Durante la operación se hizo una maniobra de movimiento de carga por el análisis de vibraciones que se estaba haciendo, de bajar de 50 megas a 30 megas. ¿Eso qué significa? Que está reduciendo la cantidad de corriente que está circulando por ese conductor y por lo tanto está reduciendo drásticamente su temperatura. El generador tiene un sistema de refrigeración por aire forzado de ventilación. Entonces esa ventilación se encarga de compensar esas variaciones de temperatura. Pero esa compensación no es totalmente equitativa y va a estar ligada a la ubicación que se tenga de cada parte del estator o de cada barra, ¿no? Entonces, en el caso del análisis como una hipótesis adicional al tema del acercamiento o de la cercanía existente, se le adiciona un posible acercamiento. Es decir, aquí, por ejemplo, empezamos con el generador en frío, en que tenemos una barra superior y una barra inferior. Esta es la zona de falla. No, esta es la barra superior y esta es la barra interior que está en la ranura. Aquí, esta es la parte por donde circula el aire de refrigeración y este es el estator. En cuanto uno caliente el generador y incrementa la carga, lo que va a tener es un calentamiento de ambas barras, en que las dos barras van a tender a extenderse por el efecto de la temperatura, y al extenderse van a tender a elevarse. ¿No? Vamos con calma para que no se acelere. Ya. Ahí, entonces tenemos ese proceso de enfrío a caliente. ¿Qué pasa cuando reducimos la carga? Cuando reducimos la carga, nuevamente el flujo de refrigeración va a tender a enfriar, hay menos circulación de corriente, entonces lo que va a pasar es que se van a volver a su posición original, pero la barra superior, que está inmediatamente en contacto con el aire de refrigeración, va a volver antes que la barra inferior. Perdón, ahora vamos. Perdón, lo voy a hacer desde acá, que ya no está. Ok, ahí entonces vemos, ¿no?, cómo es empieza el devanado en frío, en caliente suben ambas barras. Cuando se baja la carga y se empieza a enfriar, lo que va a hacer es que la barra superior tienda a contraerse nuevamente, ¿no? Cuando vamos a los 30 megas, esa barra se acerca, pero la barra inferior, que está en el fondo de la ranura, no tiende a enfriarse tan rápidamente, lo cual genera un acercamiento adicional. Justamente en la zona donde solo teníamos 12 milímetros se produce un acercamiento adicional. Entonces, el fenómeno de falla en base al análisis de causa raíz es una combinación de tres factores, ¿no? La distancia reducida entre las dos fases en la zona de falla, la posible presencia de cavidades y el movimiento de carga que genera un acercamiento adicional. Esos son los tres factores contribuyentes a la falla que se determinaron. El retorno a servicio, bueno, después de aproximadamente 67 días de indisponibilidad, o sea, son 2 meses y pico que demora todo este proceso que les voy comentando, lo cual, si bien parece un periodo bastante largo, es un periodo insignificante contra lo que sería un reemplazo de barra o un reemplazo de estator, en que hablamos de un periodo de generalmente de 1 año o más, ¿no? Y a la unidad logra entrar en servicio. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de esta contingencia? Lo más importante es la importancia de, en el caso de las máquinas o de los equipos, es igual que con el médico. Ante un diagnóstico que es fuerte o agresivo, hay que buscar una segunda opinión. Si la segunda no es relativamente sólida o satisfactoria, hay que buscar una tercera, si hay que buscar una cuarta. En este caso, en la cuarta hemos encontrado, digamos, nuestra comodidad en cuanto a
alternativa de reparación, ¿no? Y es importante también tener disponibles las herramientas especiales en sitio. Eso ayudó a reducir el tiempo, digamos, de intervención. Y otro factor importante también es el hecho de que fenómenos de deficiencias de fabricación no siempre se van a notar o en el primer año o en el periodo de garantía o cuando la máquina entra en servicio, como en este caso estamos notando una deficiencia de fabricación que ha tomado más de 20 años en manifestarse y consolidarse como una falla, ¿no? Entonces los fenómenos o defectos de fabricación no son siempre de impacto inmediato, ¿no? Entonces pueden pasar muchos años antes de que lleguen a manifestarse. Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Va a ir la asistente de sala a pasarle el micrófono, por favor. Sí, adelante. ¿Hicieron descargas parciales? ¿Algún análisis? ¿Tienen en el futuro algún planeamiento de monitorear estas descargas parciales? Porque me indica que no es la única unidad, entonces es posible que las siguientes unidades presenten el mismo problema a futuro. Bueno, respecto a descargas parciales, tanto antes de la falla como parte de los procesos posteriores para puesta en servicio, a todos los generadores de la flota de Vallehermoso se hacen ensayos anuales de descargas parciales, ¿no? Los valores de descargas parciales en el último ensayo realizado 6 meses antes de la falla eran normales dentro de lo que eran, no había ninguna tendencia con la evolución a 4 o 5 años, que era cuando iniciaron los ensayos, y posteriormente a la reparación tampoco, o sea, mantienen los mismos valores y no se ha encontrado ninguna evidencia de que haya un nexo entre descargas parciales y la falla presentada. Se suponía que la cavidad podría haber sido un deterioro causado por descargas parciales, pero en este caso se asume que la cavidad ha sido una cavidad, una porosidad en el vaciado, en el proceso de vaciado de resina y no una evolución por descargas. Y los valores tanto antes de la falla, en los últimos 4 años, como posterior a la falla, han mantenido niveles indicadores de descargas similares, sin anomalías. Descargas parciales es un mecanismo de ensayo muy útil, pero también es muy impreciso en cuanto a la localización de la falla, ¿no? O sea, puede dar valores, pero no existe un patrón en que diga, ok, este valor es aceptable, este valor no es aceptable, y puede darte un indicador, puede decir, posiblemente hay descargas en la ranura, posiblemente en los cabezales, pero nunca es totalmente determinante. Sí, un poquito, a ver, la pregunta para el resto es que si es que no habría posibilidad de hacer un método no intrusivo para diagnosticar o evaluar la falla, ¿no es cierto?, en lugar de hacerlo directamente. Sí hay métodos, digamos, en lo que es inspecciones de generadores, hay métodos robotizados, por ejemplo, de que se mete un robot en la ranura y que te permite no solamente, digamos, visualizar todo el interior del generador, sino incluso son robots que pueden golpear las cuñas para ver si hay cuñas sueltas, hacer un mapeo directamente tridimensional del generador. Los más recientes, digamos, son robots pequeños, ¿no?, del tamaño de la palma de la mano, más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de espesor. Los últimos ya hacen un mapeo tridimensional, o sea, un modelo 3D de todo lo que van filmando. Está muy avanzada la tecnología en inspección de generadores robotizada para acceso a las zonas, pero en casos ya de falla, lo normal es hacer una evaluación realmente física directa, porque de todas maneras, para reparar, aunque hubiera sido solo la zona se encontraba en la parte inferior, más o menos a las 7 horas. El acceso a esa zona sin remover el rotor imposibilitaba la reparación, ¿no? De hecho, hay que remover el rotor para poder reparar y también para inspeccionarlo. Sí hay métodos, pero no aplicables generalmente a casos de falla, sino más para una inspección preventiva. El problema es, por ejemplo, el tema de las cavidades. O sea, tenemos 3 factores contribuyentes de falla, ¿no?, en lo que ha sido el análisis. Ningún análisis de falla llega a ser generalmente 100% concluyente, ¿no? Entonces tenemos tres posibles contribuyentes dentro de la hipótesis que hemos manejado. Una es la cercanía entre las 2 barras.
La otra es una posible porosidad o cavidad en la resina que no podría ser detectada, digamos, con una inspección interna. Y la tercera, esos dos factores combinados con un movimiento de carga que no es frecuente, no es frecuente bajar la carga bruscamente. Es totalmente válido y permitido, no es ninguna operación no permitida, pero es una operación que normalmente no se hace y que se hizo en este caso y se combinó con los otros dos factores. En el análisis que hemos hecho no encontramos ningún factor, porque también aquí no entra solo en el análisis propio, sino entra un análisis exhaustivo muy fuerte, por ejemplo, de los aseguradores que tienen que pagar el siniestro y el evento, y el asegurador va a tratar de encontrar qué podías haber hecho antes de la falla para evitar que llegue a ser un siniestro, ¿no? Y ahí se analizan una serie de hipótesis, pero no se ha podido detectar ningún método que nos hubiera podido anticipar o evitar la falla, en este caso puntual. Hay otros que sí. Siempre. Atacar a todo, eso es verdad, o sea, evitar, digamos, una falla se puede, estadísticamente es imposible, digamos, asegurar la inexistencia de una falla, ¿no? Ahora obviamente hay fallas que sí van a poder ser prevenidas o sí podrían haber sido detectadas, que es justamente por eso les digo el rol también de un asegurador. Es el asegurador que tiene que pagar el siniestro, pero lo que va a tratar es de demostrar de que bajo alguna condición de inspección o algún método, si se hubiera aplicado, se podría haber evitado dicha falla. En este caso, ni la investigación interna ni la externa por parte del asegurador llegan a poder determinar algún método que nos hubiera permitido anticiparnos. La distancia y la cercanía de esa fase es algo que ya viéndolo post falla, podríamos haberlo visto, pero uno ve un generador que está de fábrica con esas dimensiones, ha trabajado 20 años, entonces no es algo que sale de lo normal. Y posiblemente no es como por sí solo no causa una falla, eso hay que tomar en cuenta. Generalmente las fallas y las fallas grandes es una combinación de factores de falla. Generalmente un solo factor no es suficiente, entonces la combinación. En este caso no se pudo determinar nada que nos hubiera salvado de esta falla en sí. Muchas gracias al ponente por su exposición. Por temas de tiempo lo vamos a dejar ahí. Denle un fuerte aplauso, por favor.